proletarios que militaban para las dos corrientes políticas que dominaban al país a partir de sus ideas políticas ligadas al socialismo y a la fuerza destructiva de Benito Mussolini, de cuyo ascenso al poder había sido testigo cuando estaba estudiando su especialización en Derecho Penal en Italia. Fue presidente de la Cámara de Representantes en el año 1930. En 1933 fundó el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR, que fue conformado por los liberales de izquierda que no estaban de acuerdo con el lado oficialista o moderno del partido. Gaitán asume el cargo de alcalde de Bogotá en 1936 por el lobby de algunos dirigentes del partido liberal. En 1940, el presidente Eduardo Santos Montero lo nombró ministro de Educación y su alfabetización fue su bandera. El 24 de octubre de 1947, Gaitán fue proclamado jefe adjunto del Partido Liberal. Organizamos siempre manifestaciones multitudinarias como la Marcha del Silencio y la Marcha de las Antorchas entre 1947 y 1948 para mostrar su rechazo a los asesinatos de distintos liberales por parte de los conservadores en todo el país. Fue asesinado el 9 de abril de 1948 cuando su popularidad lo hacía parecer el ganador de las próximas elecciones presidenciales. Aquel 9 de abril de 1948, 72 años atrás, esa fecha que cambió para siempre la historia de Colombia, ese día generó consecuencias que se ven hasta el día de hoy en el país. Ese momento en que asesinaron fríamente a Jorge Eliezer Gaitán, hecho que dio lugar al caos y a la revolución social. Transcurría el mediodía, era la 1 de la tarde más exactamente. Gaitán se disponía a abandonar el edificio Agustín Nieto, su sitio de trabajo, para ir a almorzar con su amigo Plinio Mendoza Neira y otras 3 personas al Hotel Continental. Al salir del lugar, Plinio Mendoza tomó a Gaitán por el brazo, lo hizo adelantarse del grupo para comentarle algo. Fue en ese momento, justo en ese instante, cuando un sujeto sacó un revólver y disparó 3 veces contra el cuerpo de Gaitán, dejándolo fulminado. A Jorge Eliezer subieron a un taxi para llevarlo a la clínica central e intentar salvarle la vida. En ese lugar lo esperó su amigo Pedro Eliseo Cruz para practicarle un trasplante de sangre, pero ya era demasiado tarde. El fallecimiento oficial de Gaitán se registró alrededor de las 2:05 de la tarde. Mientras toda esta escena ocurría en la clínica, en el centro de Bogotá se desataba un caos. Un ciudadano de nombre Juan Roa Sierra fue acusado por la multitud de haber sido el autor material del asesinato de Gaitán. A pesar de que un policía trató de proteger a este hombre metiéndolo a la fuerza en una droguería para evitar su linchamiento, tal fue el ímpetu de la multitud que lograron entrar al lugar y golpear al hombre hasta causarle la muerte. Momentos después, el cadáver de Roa fue arrastrado por la carrera 7ª hasta dejarlo al frente del Capitolio Nacional. Los rumores del asesinato de Gaitán se expandieron por las calles y la turba aumentó su tamaño y su intensidad, recurriendo a ferreterías y estaciones de policía para armarse y dirigirse a atacar diferentes edificaciones gubernamentales para pedir la renuncia del presidente en turno, Mariano Zuna Pérez. De igual manera, el Ejército Nacional se preparó para evitar que la multitud llegara al lugar donde se encontraba el presidente. En medio de estas escenas ocurrieron varias situaciones fatídicas. Hubo varios saqueos a comercios de la zona, se quemaron iglesias, tranvías y edificios. Además de eso, 5 tanques de guerra masacraron a unos 300 civiles al frente del Palacio de Justicia. Pero, ¿a qué se debía la existencia de tanta rabia y frustración por parte de la gente y la respuesta represiva del Estado?
Resulta que Colombia vivía momentos difíciles a nivel político. El país estaba sumergido en la división bipartidista. Conservadores y liberales peleaban cada 4 años por el poder, y en ese marco apareció Jorge Eliezer Gaitán con una acción diferente, con una alternativa viable que se ganó el corazón del pueblo mediante fervorosos discursos en los que hacía que sus ideas penetraran en las masas. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa los conservadores, no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver la realidad de mi nación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación que nadie va a detener. Gaitán era un abogado, profesor y político que se dio a conocer en su época de joven congresista, en 1929, cuando lideró el debate de control por el asesinato de un número indeterminado de trabajadores del United Fruit Company en la región de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, un hecho fatídico conocido como la masacre de las bananeras. Jorge Eliezer veló por el reconocimiento de este hecho y por condiciones laborales dignas y un trato justo para los trabajadores en el futuro, razón por la que fue considerado una especie de ídolo popular entre la clase obrera. A partir de allí, Gaitán construye una carrera política en la que ocupó importantes cargos como presidente de la Cámara de Representantes, alcalde de Bogotá, ministro de Educación y ministro del Trabajo. Una amplia trayectoria que le sirvió para ganar muchos adeptos, al punto que era considerado el principal opcionado a ganar las elecciones para la presidencia de 1950. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. Cuando fue asesinado, muchos consideraron que fue precisamente por esta razón, ya que los partidos tradicionales, especialmente el conservador, vieron en peligro su hegemonía ante la llegada de un nuevo candidato con ideas comunistas que tenía serias chances de ganar. La gente le echó la culpa al gobierno de Mariano Ospina Pérez, que era conservador, de la muerte de Gaitán, y por eso las masas reaccionaron de esa forma. El ejército, que estaba obviamente al servicio del Estado, respondió para ahuyentar a la turba. Ese choque generó un sinnúmero de muertes. Las noticias del caos en Bogotá circularon rápidamente. En otras ciudades empezaron a emular el comportamiento. En Cali, Medellín, Cartagena, Cúcuta, Tunja y otras ciudades del país también hubo acciones de rebelión. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos godas, no puede quedarse impune. Ese mismo día, Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, quien por la época era un estudiante y activista, se encontraba en Bogotá con la idea de reunirse en horas de la tarde con Gaitán en el marco de una conferencia para rechazar la intervención de Estados Unidos en varios países latinoamericanos. El final del Bogotazo dejó más de 500 muertos y 142 construcciones afectadas. La decisión final del gobierno fue sentenciar que Juan Roa Sierra fue el asesino de Gaitán y que éste era esquizofrénico, algo que le indujo a actuar solo basándose en motivos personales. A pesar de esto, hasta el día de hoy, esa versión no es clara, pues varias fuentes extraoficiales afirman que el asesinato tuvo motivos políticos de fondo y que probablemente existe responsabilidad de los oligarcas de derecha
que veían una amenaza en el éxito popular de Gaitán e incluso adjudican a Estados Unidos como actor fundamental para que la muerte del líder político se consuma. En cuanto no sea agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar, pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser, orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. Lo cierto es que el panorama violento que se ha conocido en Colombia en los últimos 70 años tiene mucho que ver con aquel 9 de abril, pues los liberales, que eran en su mayoría afines a Gaitán, se dedicaron a buscar venganza contra quienes consideraban culpables de la muerte del político, es decir, los conservadores, mientras estos últimos se encargaron de ser muy represivos para evitar una nueva sublevación nacional por parte de los liberales. De este choque de fuerzas se generó la época de la violencia y de allí surgieron las primeras guerrillas rurales, que acabarían siendo con el paso de los años y motivados por nuevos acontecimientos las FARC y el ELN.